Búsqueda de la información científica. La búsqueda de la información científica es un proceso de carácter global en el que intervienen una serie de factores interrelacionados entre sí a la hora de realizar una búsqueda de información, y se debe seguir una serie de etapas o pasos. Uno es el análisis y la definición de la necesidad de información. Tenemos que tener clara la finalidad y los objetivos de la búsqueda. Lo primordial es la fundamentación teórica y la actualización científica en cualquier investigación. Tenemos el nivel y cobertura de la búsqueda. Se debe establecer el periodo temporal que debe cubrir la búsqueda, el nivel de actualidad en función de si es un estudio de carácter retrospectivo y delimitar la cobertura geográfica. Tenemos la selección de las fuentes de información. Esta es una de las fases más importantes del proceso de búsqueda garantizada de recuperación de la información y es más adecuada a nuestra necesidad de información. Tenemos la elaboración de la estrategia de búsqueda. Esta es la manera en que interrogamos a un recurso o un conjunto de recursos de información. Para elaborar una correcta estrategia de búsqueda tienes que seguir una serie de pasos. Describe una fase que escriba lo que quieres buscar, o sea, lo que quieres identificar, los conceptos o ideas principales, y hay que elegir los términos que mejor los representen. Hay que eliminar conceptos de contenido vago o impreciso o que resulten poco relevantes o demasiado generales. Tenemos que buscar términos alternativos, sinónimos u otros términos relacionados de contenido más amplio o específico. Si existe la posibilidad, hay que traducir esos términos al lenguaje documental propio del recurso que se está consultando. Tenemos que establecer las relaciones entre los términos seleccionados con el lenguaje de interrogación propio del recurso. También hay que ejecutar la búsqueda e evaluar los resultados de la búsqueda y revisar el proceso en función de los resultados. Tenemos lo que es la valoración de los resultados. Revisar los resultados obtenidos y comprobar si son pertinentes es importante porque tenemos que tener en cuenta la existencia de palabras que representan distintos conceptos a la vez, que los podemos llamar polisemia y homonimia, y de conceptos que pueden ser representados por más de una palabra. La sinonimia conlleva un problema de pérdida de información, un problema de silencio documental, ya que no se encontrarán todos los documentos que se buscaban. Hay dos tipos de sinonimia, la lingüística y la documental, como podemos observar en la imagen. Tenemos algunos ejemplos sobre sinonimia lingüística. Por ejemplo, por variante ortográfica tenemos México y México, que en la primera se escribe con J y en la segunda con X. Tenemos la gestión de la información recuperada. Hay que descargar un fichero con las referentes bibliografías localizadas o los textos completos de los documentos que interesen si están en disponibilidad. Hay que enviar por correo electrónico el listado con las referencias bibliográficas localizadas y el enlace al texto completo, porque permite enviar además el texto completo de los documentos seleccionados si este se encuentra disponible. Hay que crear un perfil personalizado de usuario en el que el recurso utilizado podamos guardar tanto las búsquedas como los documentos. Tenemos lo que es la biblioteca de la UA, que esta dispone del gestor de referencias bibliográficas RefWork, que es una herramienta que permite crear una base de datos personalizada, alimentada automáticamente con todas las referencias localizadas en los. Tenemos lo que son los tipos de búsqueda. Como les comenté, hay tipos de búsqueda de selección de palabras claves como el lenguaje natural y el lenguaje documental. Tenemos campos y modos de búsqueda como autor, título, resumen y materia, búsqueda básica o avanzada, y otro son los operadores como lógicos, posición de la profundidad, de la comparación o renglón. Tenemos las formas de representar un concepto como sinónimos, por ejemplo, ancianos, mayores, tenemos también tercera edad, población vieja, derechos humanos, derechos de los ciudadanos, derechos fundamentales. Tenemos palabras derivadas como publicidad, publicista, publicitario, como historia, histórico, historiador, historiográfico, entre otras.
Lenguajes documentales. Tenemos la lista de material y lo que son los tesauros. Tipo de lenguaje documental enciclopédico no especializado que recoge una serie de conceptos destinados a representar el contenido de los documentos para poder recuperarlos. Aquí tenemos un ejemplo de los tesauros. También tenemos lo que son los operadores, son elementos que expresan las relaciones entre los términos incluidos en la estrategia de búsqueda. Hay 4 tipos principales de operadores: los lógicos o booleanos, que permiten combinar tanto palabras dentro de un mismo campo como varios campos entre sí. Tenemos posicionales o de proximidad, que permiten buscar un término según el contexto en que se encuentran, es decir, en función de su posición respecto a otros términos en campo que seleccionemos. Ahí la comparación o rango sirve para limitar la búsqueda mediante una expresión numérica, datos o generalmente fechas. Hay truncamientos que permiten buscar por la raíz de la palabra, pueden colocarse a la izquierda, a la derecha del término. Tenemos algunos consejos para replantear la estrategia de búsqueda. Tenemos, por ejemplo, añadir más conceptos relevantes y combinados con AND, eliminar truncadas utilizando descriptores, buscar en campos más específicos, por ejemplo, el título o la palabra clave. Podemos eliminar los conceptos menos relevantes, mantener solo lo más importante. Podemos añadir sinónimos combinados con OR, utilizar truncamientos, usar menos términos en el lenguaje natural. Podemos ampliar la búsqueda a campos más generales o a todos los campos. Podemos usar un buen artículo para buscar otros a través de las referencias bibliográficas. Si no localizamos la materia o el descriptor adecuado, podemos hacer una búsqueda por título y consultar el registro completo del documento para obtener esta información. Concretar una búsqueda general añadiéndole conceptos adicionales de forma sucesiva.